El veto presidencial, cuando uno lo lee, en todos sus considerandos y, por supuesto, en el articulado, expresa el desequilibrio fiscal. Justamente el argumento que acaba de decir la concejal Quiroga. Ahora bien, ¿a dónde va el dinero? Por supuesto que a las universidades públicas, por supuesto que al pueblo, por supuesto a la gente que merece que el Estado le garantice el derecho a la educación superior. En los tiempos que corren es muy difícil tener que salir a decir todo el tiempo o desmentir algunos supuestos que se dicen también en los medios hegemónicos, como por ejemplo que un egresado de la universidad pública es un gasto, le implica al Estado un gasto de más de 3 millones, por ejemplo. Por ejemplo, cuando dicen que inventan alumnos para cobrar más fondos, solo hay que saber que el presupuesto universitario no tiene que ver con la cantidad de alumnos, sino que se da con respecto al presupuesto consolidado anteriormente. Por lo tanto, no hay manera de inventar alumnos para recibir más fondos. No tiene sentido, no se hace y no es la verdad. Por ejemplo, también decir que no se sabe a dónde va el dinero, que no auditan las universidades. Un 90% del presupuesto va a los salarios de los docentes, obviamente registrados. Un 10% de ese presupuesto va a los gastos que tienen las universidades, los servicios públicos, un mínimo equipamiento, el seguro, el pago de los seguros, todo totalmente comprobable y registrado. Tienen auditorías internas y externas. Y no solo son auditados por el Congreso Nacional y también por ellos mismos, o sea que hay muchos organismos que están auditando a las universidades públicas. Y todos los meses entregan un informe al Ministerio de Capital Humano, obviamente a los miembros de ese ministerio que están a cargo de la educación. Entonces, primero que los fundamentos del veto no tienen razón de ser porque no habría desequilibrio fiscal porque, como ya se sabe, esto que se propone con la ley de financiamiento solo contempla un 0,14% del PBI. O sea, no hay manera de que haya desequilibrio fiscal. Por otro lado, los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas no son puestos en cuentas paritarias o no tienen aumento desde diciembre del 2023. Diciembre del 2023, desde que estamos con la prórroga del presupuesto nacional. Por lo tanto, no hay contempladas partidas para las universidades, por lo tanto, hay desfinanciamiento, por lo tanto, hay salarios por debajo del índice de la pobreza del Estado Nacional, uno de los salarios más bajos de los agentes del Estado Nacional. Y por otro lado, quería resaltar la importancia, y esto también lo dijo la presidenta de la Federación de las Universidades Argentinas, Pierre Fernández, de dónde estamos parados en la historia, ¿no? Y a quienes nos contempla esto que está pasando, digo, a quienes nos involucra, que es a todo el pueblo argentino, y para eso hizo un recorrido por aquellos sitios históricos muy importantes, por ejemplo, la sanción de la ley 1420 en 1884, gobierno de Roca, gobierno que Javier Milei reivindica. Seguramente lo que conviene reivindica, porque esto de la educación, no. Cosa que marca la ley de las 1420, la educación obligatoria para el nivel primario. Porque recordemos que también hubo época en que solo iban a las escuelas quienes podían, en el nivel primario. Luego la reforma universitaria, en 1918, gobierno de Hipólito Yrigoyen. Y luego
la gratuidad de la universidad pública. 1949, gobierno de Juan Domingo Perón. En todos los gobiernos que nombré, con todos los colores políticos, la educación fue una prioridad y por lo tanto un derecho.